Hola, profesora, ¿cómo estás? Buenas tardes, Nancy. Muy bien. No sé si me escuchas Sí, te escucho. ¿Vos me escuchás? ahora Sí, yo te escucho. o que te escucho afuera. No, no se escucha bien. O sea, yo te escucho afuera nomás, no, porque yo estoy usando un auricular por el ruido. Yo escucho claramente ahora, en este momento al menos. Yo te escucho fuerte y claro. Está bien. Sí. Voy a tratar de compartir. Voy a mirar en el celular, así voy a ver si cómo está saliendo. Bueno, Recording in progress. Es que tengo abiertas muchas pestañas. sí, hace que sea más lento, pero no creo que sea tanto como el mío. Se ve ahí, ¿verdad? Se ve, pero se ve chiquitito. El único problema que tengo siempre es que yo no manejo inglés y Zoom tiene todo en inglés. Y si haces más grande tu pantalla general, no va a abarcar más. Ah, no, ahí se ve. El mío lo que estaba abierto, mis participantes. Ahí yo veo bien. Ah, bueno. Oye, como no investigué mucho, estaba mirando los trabajos anteriores
y la verdad que no me dio tiempo para hacer un compacto en un PowerPoint, eh, porque estamos terminando también los Sí, trabajos en las instituciones. Y otra cosa, imposible. otra debilidad que tengo es que cuando yo encuentro algo, empiezo a investigar y me estoy vagabundeando ahí por la red. Y Sí, ya, entonces, bueno, voy a empezar entonces. Buenas tardes para todos. buenas Y tardes. acá voy a presentar entonces el trabajo inicial, lo cual voy a estar ajustando también para la entrega final mirando todos los documentos, tanto de la institución como el manual el manual guía para la gestión, para la mejora en la gestión escolar. Eh, Hay un énfasis entonces que quiero mencionar para tratar específicamente este plan de mejora, que es el fortalecer la gestión escolar con énfasis en el rendimiento escolar y la continuidad del alumnado en el sistema educativo. Entonces, son dos aspectos que nuclean todas las necesidades, todas las debilidades que hemos diagnosticado a lo largo del año y de la etapa. Entonces, la poca calidad del rendimiento escolar. Y en cuanto a la continuidad, se observa ahora no un abandono de una deserción, pero sí muchísima ausencia en el proceso por cualquier circunstancia, por cualquier situación familiar, inclusive mínima de salud. Entonces, los estudiantes presentan una alta tasa de ausencia. Entonces, no están desertando, pero sí se ausentan del proceso, por lo tanto, incide en su rendimiento escolar. Bueno, me gustó mucho este recuadro donde dice, para poder decir cómo vamos, tenemos que establecer previamente cómo debíamos haber ido. Después de transitar casi 9 meses, 200 días de clase y más, porque tenemos la preclase, es un momento oportuno entonces donde nos hacemos esta pregunta de cómo debíamos haber ido durante el año. Entonces, en ese sentido, es importante hacer los diagnósticos contextualizados antes de cerrar la etapa y esperar que empiece otro año lectivo en donde muchos elementos ya van a ser olvidados si es que no se registró debidamente. Justamente ese es uno de las debilidades que yo considero debe fortalecerse, es el registro formal que van a constituir en una fuente de diagnóstico importante para hacer los ajustes correspondientes en todos los elementos que tiene el proyecto educativo institucional, específicamente el proyecto curricular educativo. Entonces, ¿qué resultados son deseables en virtud de la realidad de nuestro centro educativo? Entonces, empecé a pensar, yo me hice la pregunta sobre el rendimiento escolar, cómo se mide ese rendimiento escolar. Entonces, en primer lugar, otra vez hacer una reconsideración del concepto que el rendimiento escolar se refiere a la capacidad del estudiante que tiene para alcanzar los objetivos académicos. Entonces, en este concepto se resume todo lo que sería el rol, los roles, las funciones de todos los actores educativos que hace la institución educativa.
Entonces, como ya sabemos que cuesta todavía erradicar la tradicional forma de evaluar, que es a través de las calificaciones, hoy día tenemos que innovar en cuanto a una evaluación más multidimensional. Entonces, considerar otros factores que hacen para la medición de la calidad del aprendizaje. Un aprendizaje que se basa en habilidades sociales, cognitivas, de comunicación, o sea, aquello que es necesario para la educación a lo largo de toda la vida. En este sentido, entonces vamos a recordar un poquito cuáles son los métodos de evaluación que se tienen, las evaluaciones estandarizadas, que tenemos la SNEPE. Este año también se aplicó un sistema de evaluación sobre las competencias comunicativas en base al programa de NIERI. Tenemos también el diagnóstico a nivel país sobre las evaluaciones estandarizadas a nivel institucional. Y después están los otros instrumentos diversos que los docentes tenemos como una herramienta para evaluar el rendimiento. Y el análisis cuantitativo, entonces, es lo que influye para la promoción y para cuantificar el rendimiento académico, pero no siempre eso eh, hace como verdadera lo que se persigue, que es la calidad educativa, la calidad del aprendizaje. Después están otros aspectos que se consideran también para diagnosticar, ¿verdad? Como es la tasa de promoción, de abandono, calificación por promedio, la autoevaluación. Y en base a eso, entonces, para poder considerar un plan de mejora seria, ¿verdad? Y acá justamente puse dos aspectos porque son dos elementos muy importantes actualmente. Anteriormente teníamos una tradición familiar en donde le obligaban a los estudiantes a que hagan lo que dicen los profesores, los directores en la institución. O sea, no se negociaba de repente que ellos no hagan tarea o tenía también su aspecto negativo, pero en cuanto al aspecto positivo es que la familia le daba la considerada autoridad a los profesores y directores para que enseñen, trabajen con los hijos. Actualmente esto no se está viendo en la familia, al contrario, se percibe que la familia está eh, enseñando inclusive a mentir a los alumnos, a sus hijos, por A, B, C motivo, ¿verdad? Y hay muchas situaciones entonces que inciden en que los alumnos vengan motivados y que esperen que eso que el profesor va a compartir con ellos sea significativo para ellos, ¿verdad? Entonces hay un alto índice de depresión, ansiedad y otros problemas que hacen a la salud mental y emocional, que incide fuertemente entonces también en el desempeño del estudiante y por lo tanto en los resultados académicos, así como el apoyo familiar, porque hay un mal apoyo familiar. Hasta falsifican certificado médico de repente cuando le exigimos que no pueden hacer faltar nomás. De hecho que le explicamos que la ausencia no incide en la promoción, pero sí incide en el aprendizaje, porque no viene al espacio para socializar y se pierden muchas veces de espacios en donde como grupo ellos comparten con sus pares estrategias metodológicas y que inciden positivamente también en un mayor aprendizaje. Entonces, por eso estos dos aspectos
son importantes para considerar después en el plan de mejora. Y luego ya están las dificultades de aprendizaje. Hoy haciendo énfasis un poquito el uso de los dispositivos celulares, tabletas, notebooks y otras formas de acceder al mundo virtual, porque no solamente se accede a informaciones, sino a una forma nueva de convivir, de compartir, que no siempre es positiva para el desarrollo cognitivo y el progreso académico de los niños y los adolescentes. Hay serios problemas ahora en la comprensión lectora, en los cálculos matemáticos, en la escritura, a causa de la distracción que ellos tienen por medio de los juegos, la ansiedad, la atención dispersa, muchas costumbres nuevas, muchos hábitos, malos hábitos que dificultan entonces el aprendizaje y por lo tanto el progreso académico. Entonces, la institución tiene el deber de tomar la responsabilidad de una evaluación constante y de tal manera a identificar siempre, ¿verdad?, las áreas de mejora y los ajustes que necesita realizar para que pueda contribuir al desempeño estudiantil, porque como dice el Ministerio de Educación y Ciencia, cada institución tiene una oferta educativa a la cual se debe adherir tanto la familia y los estudiantes. Y ni hablemos de los docentes porque es un trabajo por el cual están recibiendo una asignación salarial. Ese es otro aspecto que no toqué en esta parte porque tiene otras características. Bueno, entonces, en este sentido, la evaluación continua y el plan de mejora son dos componentes interrelacionados entonces en el ámbito educativo para optimizar el rendimiento escolar y la calidad del aprendizaje. Eh, la evaluación continua es un proceso sistemático que busca recopilar la información sobre el desempeño de los estudiantes y no solamente de los estudiantes, sino también de los otros actores que acompañan el desempeño de estudiantes. En primer lugar, el desempeño docente y en segundo lugar, el acompañamiento familiar. Y hay algo muy oculto que es el acompañamiento directivo a través de la gestión, por eso tiene un plan de gestión. Hay un plan de gestión institucional que debe liderar el director con acompañamiento del equipo de gestión institucional. Entonces, ahí tenemos un área oscura que por la autoridad que representa muchas veces nos expone a la evaluación por A, B, C factores y cosas que de a poquito creo que la institución tiene que ir cambiando esa cultura. Bueno, en ese sentido entonces la característica de una evaluación continua implica un monitoreo constante, la retroalimentación inmediata. Por eso es que es importante trabajar en paralelo la articulación del PCI con el proyecto plurianual y el POA, porque si no se realiza una articulación armónica entre esos tres elementos, entonces se pierde y caemos otra vez en la monotonía de la tradición institucional arrastrada. En mi caso, donde yo trabajo, la institución cuenta con 75 años y la otra cuenta con 50 años. Entonces ya hay un currículum oculto institucional, ¿no?, que de repente eh, todas esas lagunas son cubiertas con esas costumbres institucionales. Entonces, es importante revalorizar o valorizar en muchas instituciones en donde todavía no se
la retroalimentación que hace el equipo de gestión liderado con el director. Hay una cultura en donde la creencia donde los directores no trabajan, solamente están allí aportando una figura, participando en reuniones, que después ni siquiera la bajada se hace con propiedad. Yo hablo solamente, eso estoy siendo muy subjetiva, porque no conozco las realidades, no, tampoco no accedí a ninguna investigación sobre ese tema, ¿verdad? Pero actualmente las situaciones que explosionan en el ámbito escolar hace necesaria la adaptabilidad entonces de la cultura institucional para mantenerse a nivel y seguir siendo, cumpliendo la labor que constitucionalmente tiene establecida, legalmente tiene establecida una institución, que es la de subsidiar a la familia en su función educativa y socializadora. Esto en cuanto a la evaluación continua sistemática. Y de eso se desprende entonces el plan de mejora, que es un conjunto estructurado de acciones que el equipo de gestión, bajo liderazgo entonces del director, se debe diseñar para abordar áreas concretas que están afectando significativamente al rendimiento académico del estudiante o a la participación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, como estaba mencionando, las acciones continuas. Porque, por ejemplo, en el área del tercer ciclo o nivel medio, un estudiante que deja de participar lunes y martes ya dejó de participar una semana en varias áreas. Entonces, cuando se vuelve a reinsertar, está ya perdido, y si no se hace un monitoreo de los estudiantes en cuanto a su asistencia, entonces eso de a poquito va a incidir inclusive en el desempeño del grupo estudiantil, porque todos los estudiantes de una u otra forma inciden en el clima relacional del aula. Bueno, entonces el plan de mejora parte de una evaluación inicial. Comienza con una evaluación exhaustiva para identificar áreas de mejora basadas en datos cuantitativos, como había mencionado anteriormente, las metodologías de evaluación que arrojan los datos para elaborar. En ese sentido, entonces, debemos establecer objetivos claros y concretos, que de repente cuando uno está haciendo, no uno, sino el equipo está haciendo la evaluación, el diagnóstico FODA, entonces encuentra una serie de problemas que es angustiante abordar, porque cuando todos hablamos y anotamos los diagnósticos, las debilidades o las amenazas que encontramos durante el año, eh, suelo observar que le agarra tipo una angustia generalizada al equipo, al director, y bueno, después de ese episodio de angustia, se queda allí porque no se realiza. Eso tengo ahí en otro material. Hice un recorte del árbol del problema para continuar en lo que llamamos árbol de los objetivos. Y generalmente esas fases del plan de mejora no se realizan. Solamente suelo observar que se hace una lista de debilidades, de amenazas, de fortaleza. Y en eso queda todo. Y el siguiente año el equipo técnico o una persona que encargada de realizar esos ajustes tiene que inventar un plan de mejora totalmente unidireccional, ni siquiera viene del director. Bueno, la implementación de las estrategias. Entonces, para las acciones concretas correspondientes, con ese enfoque de la mejora continua.
Y la otra característica, entonces, el monitoreo y el ajuste. Bueno, la base para el plan de mejora. Los datos esenciales que la evaluación continua, entonces, alimenta ese plan de mejora, mantiene al tanto al plan de mejora, que es un documento activo a lo largo de la etapa. Porque si se identificó claramente los problemas, las áreas problemáticas, entonces eso va a significar, el tratamiento adecuado va a significar el éxito de, de ese documento, de ese objetivo, ¿verdad? Entonces, porque va a responder a una necesidad real y por lo tanto las manifestaciones de esas necesidades a lo largo de la etapa va a estar siendo mitigadas y va a redundar entonces en beneficio del rendimiento eh, en- integral del alumno. Otra característica entonces del plan de mejora es el monitoreo del progreso. Entonces nosotros no vamos a olvidarnos del punto inicial y de la meta. Entonces eso vamos a estar eh, e- evaluando y experimentando también a la vez cómo va mejorando el, el área que nosotros hemos señalado como débil, como la que necesita fortalecerse. Después tenemos el ciclo de la retroalimentación. En este caso, lo que yo hice énfasis es en la gestión del equipo técnico con la EGIES. O sea, no entré específicamente no entré en alguna materia en particular, pero aquellos que hacen a esas materias instrumentales particularmente, como castellano, matemáticas, ciencias, eh, aspectos que actualmente se evalúa a nivel internacional. Entonces, pero lo que yo hice énfasis entonces es en el desempeño, en el monitoreo, en el fortalecimiento de la gestión institucional del director y su equipo, tanto la GIE como el equipo técnico en particular. También el plan de mejora fomenta la cultura de la mejora. También eso hace al clima institucional porque hay una nueva cultura institucional ya orientada a una mejora continua. Incide entonces de manera personal, de manera institucional y de manera comunitaria. Si se sostiene esta cultura. Entonces, hoy hablamos mucho del principio de la participación, no solamente como un principio de los derechos de los niños y los adolescentes, sino también en cualquier sistema democrático. Entonces, en la medida que vamos trabajando la cultura de la mejora, entonces estamos también experimentando y dando lugar la participación de todos los que hacen una comunidad educativa. Bueno, entonces acá empecé a tocar lo que debemos considerar dentro de un plan de mejora, son los objetivos, los ámbitos, el que evaluar y los procedimientos de la evaluación interna como un elemento del proyecto educativo y el plan de mejora institucional. Voy a pasar nomás un poquito a mí me gusta mucho la fundamentación, por lo tanto, eh, en la medida que yo me hacía preguntas, iba investigando, entonces hacía un pequeño resumen y agregando porque no solamente esto es para entregar como trabajo de una materia, sino forma parte ya de mi biblioteca personal. Sí. Porque
Algo que aprendí, siempre pongo en un archivo y ya sé dónde está, dónde puedo encontrar. Ah, ¿te acordabas de la clase de la profesora Eva? Hicimos esto, entonces, por eso voy agregando. Inclusive este documento tiene muchas notas en el costado, por eso te decía que iba a editar de nuevo porque tiene notas, tiene bibliografía, enlaces, videos y bueno, eso lo comento por eso, ¿verdad? Para que de repente no crean que me estoy yendo por la rama, ¿verdad? No. Eh, entonces, vuelvo otra vez al objetivo. Se entiende por objetivo propio para la mejora del rendimiento escolar a la continuidad del alumno en el sistema educativo. Eso es, para mí fue muy importante eh, destacar, nota mental para mí misma como profesional. Y además de eso, la continuidad en el sistema educativo. Hoy ya no hablamos de los 12 años de escolaridad, sino un aprendizaje a lo largo de toda la vida. Y entonces, son aquellos propósitos generales. Si uno no conoce su propósito, va a ir hacia donde el viento sople. Pero cuando nosotros entendemos nuestro propósito como ser humano, como comunidad, como país, entonces es más significativo entonces trabajar, estudiar, tomar un emprendimiento. Y por eso dice que los objetivos de la mejora del rendimiento escolar hacen a los propósitos generales entonces de un centro educativo y de acuerdo a su contexto singular, porque cada contexto es particular, único, representan a familias, también cada familia son singulares y entonces haciendo una comunión de todas esas singularidades, entonces se forma el contexto ambiental de la institución. Entonces, formular correctamente los objetivos, entonces afectan, inciden directamente a la mejora del rendimiento. Un rendimiento contextualizado y un rendimiento también que califique a las evaluaciones estandarizadas a nivel nacional. Es muy ambicioso, pero a eso apuntamos. A nivel nacional, a nivel internacional, ¿verdad? Bueno, entonces, el que evaluar, la evaluación, la autoevaluación institucional tiene que centrarse entonces en el funcionamiento del centro, volver otra vez a replantearse, a revisar su visión, misión, filosofía, valores, objetivos generales, idearios, acorde a lo que establece el sistema educativo nacional. Y otro punto entonces también que se tiene que evaluar los programas que desarrolla. Está el programa oficial y en el caso de nuestra institución tiene también sus programas congregacional y también adopta otros programas, por ejemplo, programa de liderazgo, educación financiera. Hay otros programas también que de repente se aceptan en la institución, pero no siempre se trabaja. Entonces, todo eso hay que evaluar. Y lo que hace a las capacidades prioritarias e imprescindibles, entonces, los procesos de enseñanza y aprendizaje que se tiene que establecer según el horario oficial, la cantidad de hora oficial, la cantidad de días oficiales. Los resultados del alumnado no hablamos solamente de nivel cognitivo, sino como decíamos, ya abarca otras áreas también que se tienen que usar, no solamente los instrumentos de evaluación convencionales para poder evaluar, por ejemplo, las habilidades sociales,
las habilidades de comunicación, la educación emocional, la práctica de los valores. Entonces, hay muchos documentos que ofrece el manual guía para poder monitorear el desempeño de los estudiantes en los diferentes niveles cognitivos, procedimentales, actitudinales. Y las medidas y las actuaciones dirigidas a la prevención que en este caso, en este año, nosotros estamos manejando 5 protocolos, sí, 5 o 6 protocolos, porque creo que hay uno que se implementó a mediados de año, que hace también a un nuevo estamento del organigrama institucional, que es el Comité de Riesgo Educativo, de la gestión de riesgo de la institución. Entonces, básicamente no estamos mencionando siquiera, ¿verdad?, la parte financiera, que también incide fuertemente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, por ejemplo, el no tener agua o agua mineral que actualmente exigen las familias, o no tener aire acondicionado. Ya los estudiantes están muy acostumbrados a estar en aire acondicionado y les desespera el calor y una serie de cosas de la infraestructura que necesita también ser evaluado constantemente, monitoreado, evaluado constantemente. Bueno, entonces, cuando se va a realizar los planes de mejora, estas son las 3 categorías que debe manejar la institución con su equipo, que son los procesos estratégicos, los procesos clave y los procesos de apoyo. Entonces, son aspectos que tiene que observarse para que realmente la función institucional obedezca a la demanda educativa de la familia. Bueno, entonces, los procedimientos de evaluación interna como elemento del proyecto educativo, entonces tiene que especificar las secuencias y los agentes que intervienen en la medición de calidad, de los indicadores de calidad. Acá yo puse una cita porque solía escuchar este término, memoria de la evaluación, que es un elemento de registro importante, pero nunca profundicé en su implicancia. Y acá puse entonces que trimestralmente, al finalizar el curso escolar, se realiza una medición de los objetivos del centro a partir de los indicadores. Esos indicadores de calidad que se aplicaron a las instituciones de manera como autoevaluación y con la mirada externa, eso se olvidaron. Eso se dejaron de considerar para poder monitorear el funcionamiento de la institución en cuanto a su proyecto educativo institucional. Entonces, este instrumento es muy importante también y sirve para el plan de mejora del centro educativo. Por eso puse acá para tener en cuenta también. La medición de indicadores de calidad y la valoración de los resultados. Yo me doy cuenta que hace falta que se dedique más días en el plan operativo anual para hacer estos trabajos de monitoreo. Muchas veces se establecen los círculos de calidad durante una vez al mes, pero se habla de cualquier otra cosa y después ya quieren hacer todo rápido las tareas porque quieren salir más temprano. Yo comprendo eso, que es un aspecto que siempre mencioné también, que es necesario considerar en el plan operativo anual.
ese cansancio que tienen los docentes por la sobrecarga, porque están sobrecargados. Cuando uno no tiene la casa ordenada, entonces es como abrir el ropero y se te cae todo encima la ropa. Entonces, los profesores están muy cargados y cuando no están con los estudiantes en círculo de calidad, de repente quieren descansar. Bueno, ese es otro aspecto que hay que considerar en el plan de mejora. Bueno, entonces, el plan de mejora tiene que tener estos aspectos fundamentales que voy a ir mencionando: la coherencia, la articulación entre proyecto educativo institucional, el PCI, proyecto curricular institucional, el plan plurianual, el plan operativo, específicamente considerar la bajada de objetivos general hasta llegar entonces al aula o a otros espacios pedagógicos. Es muy importante entonces tener en cuenta, no perder de vista. Creo que sería luego importante tener visible esa articulación de objetivos, de manera actualmente que hay tantas formas creativas de presentar recursos visuales que llaman la atención, ¿verdad? De tal manera que los docentes y estudiantes manejen eso para poder entender hacia dónde vamos. La contextualización de las necesidades. Hay una matriz en donde se pone urgente, no urgente, necesario, no necesario, ¿verdad? Y tiene si nosotros, por ejemplo, de repente nos sucede algo urgente, pero que no es necesario. Hay situaciones, entonces es importante también manejar esa evaluación de situación. Puede venir, por ejemplo, un padre totalmente con arrebato de ira que parece que va a echar toda la escuela. Es una situación urgente, pero no es tan necesario en que todos se aboquen a responder a eso, ¿verdad? Hay formas también de resolver esas clases de situaciones. Hay que saber elegir las situaciones entonces para darle recursos, tiempo, energía, de tal manera que las necesidades sean gestionadas adecuadamente. Eh, por eso es importante entonces para este plan de mejora, que es la parte más, digamos, operativa del POA, establecer un número reducido de propuestas de mejora. Por ejemplo, yo creo, es una creencia que seguramente que al poner en marcha mi plan de mejora, voy a determinar o llegar a la conclusión si es o no es la parte que más incidental en la calidad y en el rendimiento escolar, como había puesto esos dos puntos, ¿verdad? La motivación eh, y la participación de la familia, el acompañamiento positiva. Se habla de crianza positiva, entonces por lo tanto también en ese término, es decir, el acompañamiento positivo de la familia. Como parte, como miembro del equipo de gestión institucional. Entonces, creo que esa vinculación, ese trabajo va a colaborar muchísimo en el rendimiento escolar. La mejora del aprendizaje en el aula. Los cambios que promueve la organización también implica una nueva forma de comunicación. Los equipos que están, o sea, los directores que están liderando el cambio institucional o la dinámica institucional, entonces también tiene que tener esa capacidad de marketing, incluso de motivación, de liderar dentro de su propia institución para que
la mejora llegue realmente a lo que se busca, que es el aprendizaje de los alumnos. Se puede proponer estrategias muy sofisticadas, muy eh, avanzadas, pero si los profesores no se adhieren porque no hubo una vinculación comunicacional, entonces va a ser muy difícil que se trasladen trasladen ellos a la práctica en el aula. El alcance de la mejora eh, se refiere entonces a los niveles, hacia dónde apuntamos. Entonces ahí es importante otra vez, vuelvo a mencionar el punto central, hablando un poquito de los principios del interés superior del niño. Lo que se busca entonces es el aprendizaje del alumnado. Luego, la implicación del profesorado y el trabajo en equipo es otra forma de romper esa cultura tradicional en donde dejen de tener miedo, por ejemplo, a las observaciones de clase o dejen de tener miedo a la evaluación de las famosas evaluaciones de fin de año, como, como algo que está atentando contra su persona, o sea, romper esos mitos y dejarse evaluar, dejarse observar, inclusive promover la observación de pares para las que, como yo este año había propuesto, hice un plan de mejora para las buenas prácticas entre compañeros, en donde no es que se iba a observar para ver las debilidades del compañero, sino qué cosa buena tiene el compañero que yo puedo adoptar. Entonces, eso motiva más y eso es menos amenazante. No se llevó a cabo porque a mediados de marzo tuvimos un cambio de directivos muy grave que eh, sangró muchísimo la institución por todos esos cambios que suelen ocurrir en las instituciones. Todavía onda seccionalera andamos por los colegios. Bueno. La previsión de una evaluación de resultado y el seguimiento. Yo quiero mostrar un poquito a ver, para que la otra vez me pidió el compañero el formato y yo no me había fijado que le mandé mal el formato. A ver, este es un formato que nosotros usamos después de hacer todos esos análisis, detallar todos los elementos en el PCI y articular todo en informe, los diagnósticos, bajar cada propuesta de mejora en un plan simple, porque lo que se pretende es no quiero que miren en el contenido ahora porque realmente no tiene que ver con el que yo estoy trabajando ahora, pero sí, estos son los elementos que en base a las áreas de mejora que queremos intervenir. Entonces, nosotros por lo menos en la institución usamos así. La eje y línea de intervención
justificación, por ejemplo, dice acá ejecutar un plan de ajustes de los contenidos programáticos, porque es muy típico el uso de los libros que te venden las editoriales y se va por las ramas y se olvida los contenidos programáticos con sus competencias y sus capacidades, que se debe rendir cuenta después en uno de los instrumentos de evaluación. Entonces, para eso la justificación dice generar estrategia para el logro de las capacidades específicas y nivelar a los estudiantes en base a esas capacidades mínimas, de acuerdo también a la adecuación significativa o no significativa que muchos de los estudiantes ahora tienen, porque hay muchísimos problemas con realidades personales, particulares, que a quien con el nombre de ajuste ya entran, al final todos somos especiales, o sea, todos somos especiales, todos necesitamos un ajuste particular, ¿verdad? El objetivo en este caso es potenciar el rendimiento académico y me vuelvo otra vez a hacer énfasis porque quiero romper esa cultura de que lo académico se refiere a lo leído nomás o a lo de cálculos y matemáticas, sino todo lo que implica aspectos actitudinales, aspectos procedimentales y todo eso. Y luego definir claramente las actividades a realizar, el monitoreo, cómo vamos a ir verificando esto y también a los responsables que, de esta área de mejora, los recursos también. Y acá quiero mostrar algo, a ver. Estuve experimentando, hice eso voy a anexar todo, profesora, en mi informe no me salió bien, pero porque descargué. Este es una matriz en donde ya podemos cuantificar con una inteligencia artificial los objetivos o logro de objetivos de nuestro plan de mejora. Acá esta herramienta ya puede darnos, ¿verdad?, el porcentaje al terminar, ¿verdad?, nuestro monitoreo del alcance de cada objetivo establecido. Y había también acá, el seguimiento y análisis del plan. Entonces, es muy importante porque al usar esta plantilla, entonces, al terminar el monitoreo, ya tenemos también un informe eh, cualitativo y cuantitativo. Cuantitativo, mejor dicho, porque está establecido en porcentaje de manera automática. Eso quería, antes que termine nuestra hora, ya las 6 entro en otra clase. Quería nomás mostrar antes lo que puse específicamente sobre el aspecto que estoy estudiando, que es la necesidad de mejorar la gestión educativa del centro. Le puse un nombre. Entonces, en lo referente a la dimensión pedagógica, PCI se analizó la importancia de fomentar la labor del equipo en gestión escolar en cuanto a la organización, la asignación de los profesores, el horario. En este sentido, se hace necesario que el equipo directivo y docente realice una calendarización anual que pormenoriza los objetivos de aprendizaje a cubrir en función a los programas de estudio, los grados, todo eso, ¿verdad? Y el equipo directivo debe revalorar y redireccionar como proponer acuerdos de delineamientos metodológicos generales, estrategias didácticas como método de enseñanza y evaluación. Otro aspecto, voy a, no sé por qué. Otro aspecto a fortalecer
de la institución será asegurar que los docentes cuenten con planificaciones de clase. O sea, todo lo que el los indicadores de evaluación del PCI contempla. Entonces, puse ahí como fundamentación. Entonces, los puntos a trabajar. Identificar el problema a mejorar, que para mí es planificar y después dejar ahí. No articular, no llevar a la práctica el monitoreo, análisis de la labor del equipo de gestión escolar, fomentar la labor del equipo de gestión escolar y en base a eso entonces redactar el plan de mejora que va a orientar atacar esos aspectos que estábamos mencionando anteriormente. Entonces, acá puse 3 puntos en ese aspecto de gestión, que es fomentar la labor del equipo de gestión escolar, equipo directivo y técnico, realizar una calendarización anual que pormenoriza, en coherencia a lo que mencioné anterior, los objetivos de aprendizaje a cubrir y la función de los programas de estudios en cada grado, los conocimientos previos, etc. Y la coordinación. En nuestra institución, por ejemplo, hay coordinadores de niveles, que lo único que hace es perseguir a los estudiantes porque tiran su celular y nada de pedagógico. Y bueno, entonces requiere que el equipo directivo y coordinadores de niveles monitoree regularmente el logro de la cobertura curricular, los aspectos que se observan notable debilidad en la gestión. Entonces, como le decía, esto tiene todavía trabajo que realizar, ajustes, ¿verdad? Objetivos de este proyecto de mejora es, a eso yo pienso que todos los docentes tenemos que apuntar. Si esto mejora, va a mejorar notablemente el rendimiento de los estudiantes. Pero eso va a lograrse si el equipo de gestión, con el liderazgo del director, monitorea. O sea, hacen un trabajo formal en el monitoreo del desarrollo de estas capacidades. Por ejemplo, desarrollar pensamiento científico técnico del alumnado, desarrollar actitudes y valores para la interacción con el espacio de una manera responsable, solidaria y saludable, mejorar el conocimiento de la propia comunidad, mejorar el uso de fuentes de información, todo tipo de soportes, mejorar la alfabetización digital, desarrollar habilidades de uso seguro y crítico de las TIC, mejorar la convivencia y el clima escolar, mejorar la educación en valores que capaciten para la vida en sociedad, desarrollar valores individuales y actitudinales positivas hacia el aprendizaje. Entonces, acá puse algunas tareas importantes que se tiene que monitorear, liderado ya por los docentes, pero monitoreado por la EGIE. Experimentos científicos simples, proyectos de investigación y así hice otros, acá está, resolución de problemas cotidianos, fomento del trabajo colaborativo. Eso motiva muchísimo a los estudiantes. Y bueno, entonces hacer un plan de mejora, por más que la matriz es simple, tiene su trabajo de fondo. Y así que acá puse también tiempos, medio, inversión y nuestra misión como institución, visión, valores. Y esto tengo que desarrollarlo para hacer ese seguimiento de tal manera que cuando vamos cargando los datos, entonces ya nos procesa un resultado estadístico. Y eso es todo. Siento que estoy ocupando más del horario que ya me Qué interesante, Nancy. Y como estuvimos hablando en las clases anteriores, la importancia que tiene este análisis profundo que vos hiciste, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a partir de ese análisis, de ese diagnóstico, justamente, nosotros podemos identificar muchísimos factores, muchísimas debilidades, porque vos mencionaste el aspecto pedagógico
no es solamente contenido por contenido. Imagínate que esas tareas anexas que parecieran así como complementarias, en realidad son como un sustento, porque Sí, el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo, las investigaciones en equipo, todo eso que tiene que ver trabajar con el otro en busca del logro de un objetivo, trabaja las habilidades sociales, las habilidades blandas que sí, tanto nos cuesta. Digo siempre nos cuesta porque a mí me cuesta muchísimo también socializar y esa es sí, una debilidad que yo tengo y ya soy adulta. sí, sí, Entonces, sí, siempre es importante trabajar estos aspectos en las instituciones educativas. Mencionaste la motivación, el apoyo de la familia, el liderazgo del director, no solamente liderar como una cuestión impositiva, porque eso también se confunde. Esto sí. es lo que vamos a hacer, no De es hecho así, que liderar no significa mandar claro, y matonear mucho menos. no, pero Sino, muchas liderar, veces, ¿qué quiere decir? Que yo me transformo, que yo misma voy transformándome, voy innovando, voy haciendo mejora. Entonces, inspiro a los demás a que también, no soy una amenaza, soy ayuda. sí. Pero como te digo, muchas veces es visto de esa forma. Bueno, vamos a implementar esto. Bueno, y la opinión del otro muchas veces ni siquiera es tomada en cuenta o no es válida o simplemente ni siquiera es escuchada, ¿verdad? Entonces es muy importante hablar y la importancia que tiene la formación académica, personal del director también. Me encantó tu presentación, Nancy, y como dijiste, esto nos sirve también a nosotros porque te cuento que yo también voy a usar tu trabajo más adelante en otras presentaciones. Bien, Bueno, eh, gracias. entonces, bueno, un gusto compartir con ustedes. En la siguiente clase nos encontramos con la presentación del compañero Rodrigo. Bien, Gracias. Top. Ok, ok, Smart. profe. ¿sí? No sé si el compañero iba a hablar o... No, 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 decía que está bien, que Ah, la compañera se extendió y fue impresionante su presentación, la verdad. El mío tiene 7 diapositivas, pero eso es todo, está espectacular. Voy a ver de nuevo la clase y voy a tomar su presentación como ejemplo, como para poder ahondar un poco más en mi plan también y así. así mismo, justo lo que decía la compañera, a veces nuestras presentaciones o nuestros trabajos también sirven de apoyo y de inspiración para los otros. Entonces, mis Así mismo, así felicitaciones, mismo. Nancy, y nos encontramos entonces el día jueves puntualmente a las 17 horas. Hasta luego. Gracias. Excelente, Chao, chao. excelente. Buen fin de semana. Chau, chau. Igualmente.